Este equipo está conformado por Montserrat Holguín, Carlos Abedillo, Isidro Cavazos, Omar Sánchez, Mariana Rodríguez y Valeria Sánchez. Y a continuación les hablaremos sobre la crisis social, económica y política de los años 1968 y 1982. Muy buenas a todos, yo soy Carlos y junto a mi compañero Isidro les hablaremos sobre la crisis económica en México en el periodo 1968-1982. En inicios de 1968, la economía se había mantenido estable en términos de crecimiento medido por el Producto Interno Bruto. En ese entonces no había inflación y tampoco devaluaciones. Las tasas de interés eran un dato más de un entorno económico e incluso, en términos de distribución, la economía tenía buenos resultados. Después de 1968, el salario creció de manera interrumpida por 8 años más y el gasto social por 14. Aunque los antiguos patrones de inequidad nos hacían uno de los países con peor distribución de ingresos, lejos de cualquier situación mecanicista, es lo inédito de la situación socioeconómica. De la mano del derrumbe del mundo de la posguerra, crearon un movimiento social, también inédito en términos de demanda. Estar en la cresta de un ciclo de crecimiento económico y desafiar abiertamente al régimen del Partido de Estado, convirtió el movimiento del 68 en el prólogo más importante del movimiento democrático. Lo que inculcó fue la demanda por la democracia. A partir de 1973, los ingresos en divisas de México crecieron rápidamente gracias a la triplicación del precio del petróleo. En el volumen de los préstamos del Banco Mundial, México experimentó un gran aumento. Se multiplicó por 4 entre 1973 y 1981. El país se endeudó también con bancos privados, con el aval del Banco Mundial. El volumen de estos préstamos se multiplicó por 6 en el mismo periodo. Después, las sumas prestadas por los bancos privados fueron más de 10 veces superiores a los préstamos del banco. Entre 1974 y 1976, las finanzas públicas se deterioraban gravemente y se daban señales de que México seguiría endeudándose. Siguiendo con el tema económico, el 3 de febrero de 1978, el Banco Mundial hizo una previsión de que supuestamente tendríamos un incremento en los ingresos, y así se podría gestionar el problema de la deuda externa. Sin embargo, no fue lo que ocurrió. En octubre de 1979, Paul Volcker decretó un fuerte aumento de los tipos de interés, que conduciría inexorablemente a la crisis de la deuda. Un economista del banco escribió un informe el 14 de agosto de 1981, donde explicaba que estaba en desacuerdo con la posición optimista del representante del presupuesto mexicano, que era Carlos Salinas de Gortari. La jerarquía le provocó graves problemas, a tal punto que más tarde se inició un proceso judicial hacia el Banco Mundial, en el que el Banco Mexicano ganó. Sin embargo, le concedió a México un préstamo de $1,100 millones. Se afirmaba el crecimiento anual del Producto Interno Bruto mexicano. El 20 de agosto de 1982, después de haber reembolsado sumas considerables, el gobierno mexicano declaró que el país no estaba en condiciones de continuar los pagos y los suspendió. A México le quedaba una reserva de $180 millones y debía 300 millones. El director de FMI estaba dispuesto a prestarles divisas con una doble condición: que el dinero se destinara a pagar a los bancos privados y que aplicaran medidas de ajuste de estructuras. México aceptó y devaluó drásticamente su moneda. Salvó de la quiebra a los bancos privados mexicanos y como contrapartida se confiscaron $6,000 millones. El presidente José López Portillo declaró que los $6,000 millones servirían para reembolsar a los bancos extranjeros. Crisis política entre los años 1968 y 1965. El país no tenía una estabilidad. La presión interna de la Revolución Cubana se estabiliza con el papel no imperialista de la política exterior mexicana y la decisión de obedecer la consigna de OEA y mantener las relaciones diplomáticas con La Habana. El surgimiento de la guerrilla urbana con el asalto del cuartel del municipio de Madera en Chihuahua, la guerrilla rural con Lucio Cabañas, el partido consumista mexicano derrotado en los sindicatos, se refugió en las universidades públicas del interior y en la UNAM. El papel activo de la Juventud Comunista del PCM, el endurecimiento del gobierno con el uso de militares contra protestantes sociales y con el tiempo del PRI, seguiría ganando su control gubernamental. La estructura electoral y la oposición panista era real. Al estallar la revolución en 1910, México era un país predominante, agrario, que había iniciado su proceso de industrialización 50 años después.
La población mexicana vivía en su mayoría en las ciudades, la industria y el sector de servicios eran principales actividades económicas generadoras de riqueza y existía una numerosa clase media más activa en el ámbito político. Las rápidas transformaciones sociales, económicas y culturales ocurridas en el país llamado Milagro Mexicano controlaron con la longitud el cambio político, movimiento del 68, compartiendo un modo muy impreciso la misma dimensión cultural o política, con gran presencia estudiantil de naturaleza asemblaria más o menos manipulada o espontánea. Era muy habitual que se materializaran en ocupaciones de las facultades y fábricas o en protestas callejeras. En el campo de abandono de las políticas agrarias dieron lugar al movimiento de reivindicación social que no siempre fueron atendidos y que se desembocaron en el brote de movimientos guerrilleros. Mientras tanto, las clases medias urbanas luchaban por una apertura en el sistema que permitiera la participación política abierta. La situación llegó a su punto más alto durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, pues este veía en los movimientos estudiantiles una amenaza que no provenía exclusivamente de las demandas de mayor participación política, sino de la influencia de las ideas socialistas y de la excesiva simpatía de numerosos mexicanos por la Revolución cubana. La lista de factores desestabilizadores era larga, pero ninguno de ruptura. El comunismo del general Cárdenas, el surgimiento de la guerrilla urbana con el asalto al cuartel del municipio de Madera, Chihuahua. La guerrilla rural con Lucio Cabañas en 1967. La derecha reactivada por Cuba al grito de cristianismo sí, comunismo no. El Partido Comunista Mexicano, derrotado en los sindicatos, se refugió en las universidades públicas y en la UNAM. El papel activo de la Juventud Comunista del PCM. El endurecimiento del gobierno con el uso de militares contra protestas sociales. La decisión de Díaz Ordaz en el caso del movimiento médico y de no negociar con disidentes. Y el endurecimiento de la Secretaría de Gobernación a cargo de Luis Echeverría Álvarez. El PRI sigue ganando por el control gubernamental de la estructura electoral y la oposición panista era leal. En cuanto a la crisis social, las transformaciones tanto culturales como sociales del siglo XX intensificaron el choque entre algunos sectores de la sociedad mexicana y el gobierno. Las demandas de más justificación social sostenidas por algunos grupos obreros fueron respondidos en la amplificación de la fuerza pública. Ejemplo de ello fue la represión del movimiento sindical de electricistas y ferrocarrileros en 1958. El campo fue abandonado y así desembocó el brote de movimientos guerrilleros. Las clases medias urbanas luchaban por la apertura en el sistema que permitiera la participación política abierta. En la década de los 60 tomaron fuerza los movimientos de estudiantes de preparatoria y universidad, a través de organización de motines y protestas. La situación llegó a su punto más alto durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, pues este veía en los movimientos estudiantiles una amenaza que no provenía de las demandas de mayor participación política, sino de la influencia de las ideas socialistas y de la simpatía de numerosos mexicanos por la Revolución cubana. Además, México había sido elegido sede para Juegos Olímpicos en 1968, por lo que el presidente numeró a 2 miembros del gobierno en buscar o mantener la estabilidad a toda costa. Un gran botín tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, donde los líderes estudiantiles pronunciaban sus discursos frente al público. Al anochecer comenzó una fuerte balacera que terminó con la vida de muchos de los presentes e hirió a varios más. Decenas de estudiantes fueron detenidos por el ejército y enviados a campos militares. Se trata de una represión abierta del movimiento estudiantil por parte de las autoridades. Para otros fue producto de la confusión y desconocimiento de los diversos grupos del ejército presentes. Lo cierto es que el movimiento estudiantil terminó violentamente y lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 marcó el destino del sistema político mexicano hasta el día de hoy.